¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto de tenerlos nuevamente en mi canal. Los saluda su amigo Ricardo Edwin Romero desde esta muy bella ciudad del sur de la Florida, esta bella ciudad de Miami. No se olviden por favor de suscribirse al canal, dejarme un like, compartir el video y déjenme sus comentarios que respondo a todo el mundo. Justamente hace unos programas anteriores había anunciado yo que iba a referirme a algunas de las incomodidades que tengo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Presidente que, de más está decirlo, me he respaldado y sigo respaldando abiertamente, sin ningún tipo de tapujos y sin ningún tipo eh, de restricciones. Lo hago como un ciudadano libre que soy, y así como anteriormente había sido un crítico acérrimo, me encontraba, créanlo o no, lean ahí mis artículos anteriores, son más de 10 artículos que he denostado la política de Donald Trump. Sin embargo, después le he dado mi apoyo, es cierto, un apoyo absoluto, pero no se ha traducido como un cheque en blanco, pues, y justamente ahora voy a referirme a una de las cosas que no he estado de acuerdo, no estoy de acuerdo con la política del señor Trump, y es esta intento de incursión que quiere hacer a Venezuela, a un país soberano como Venezuela. Voy a aclarar, aunque está de más, porque los que me leen saben perfectamente que yo no soy un propagandista de Maduro, no he apoyado a Maduro, siempre lo he considerado un personaje muy pesado, que lleva a ese gran país de Venezuela por en realidad un despeñadero. Es un dictador, no quiere dejar el poder y no es de mi simpatía, para nada. Pero de ahí a probar que venga los Estados Unidos y quiera sacarlo a la fuerza o con la fuerza de los cañones o de los aviones o la fuerza de un equipo militar, pues no voy a apoyar eso en lo absoluto. No voy a estar de acuerdo para nada. Primero porque los países, Estados Unidos tienen que entender que los países latinoamericanos ya hemos dejado de ser colonia hace un montón de años de los Estados Unidos. Y ningún país, llámese Estados Unidos o bueno, en este momento Estados Unidos, que es la única potencia, pero cualquier otro país desarrollado de cualquier parte del mundo o cualquier potencia, llámese China o Rusia, no tienen derecho a dirigir la política de ningún país de Latinoamérica, de ningún país del mundo, pero menos de Latinoamérica. Si Maduro debe salir del poder, yo estoy de acuerdo en eso, pero debe salir y debe ser echado de la política venezolana por los propios venezolanos, no por un país extranjero, y menos por una potencia como los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen que recordar que si Maduro está en el poder, van a decir que gracias a Chávez, sí, gracias a Chávez, pero si Chávez llegó al poder fue justamente porque había mucha injusticia en Venezuela, una injusticia provocada por los Estados Unidos. Venezuela, la desgracia de Venezuela, o de Latinoamérica, pero estamos hablando de Venezuela, ha sido que ser un país que nada en petróleo. Debajo de las tierras venezolanas se encuentra
la reserva más grande de gas y de petróleo del mundo. Venezuela tiene más petróleo en sus reservas que Arabia Saudita, que Irak, que Irán, que los mismos Estados Unidos, que cualquier país del mundo. Y se sabe perfectamente que Estados Unidos quiere quiere agarrarse a las bravas como un matón de esas riquezas, con la excusa que ya en realidad nadie cree de que Maduro es un dictador, que está sometiendo a su pueblo, que, que, lo, que tenemos que llevar la democracia nuevamente a Venezuela. Entonces se justifica, según Estados Unidos, que de una u otra manera, a las buenas o a las malas, se tenga que quitar al presidente o al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro. Yo estoy de acuerdo, en parte, con esa narrativa, con esos argumentos. Pero los que tienen que hacerlo son los propios venezolanos. No tienen que meter sus manos para nada los Estados Unidos. Más aún ahora que ya estamos viendo que Venezuela pues Venezuela no es ni Panamá, ni estamos en los años 80 o Granada, y tampoco es Irak o Siria o Libia, países que están pues a miles de kilómetros de los Estados Unidos. Y estamos en una época, 2025, en que Venezuela, con Chávez, en sus inicios, se estuvo preparando justamente para esto. Chávez lo denunciaba continuamente, que los Estados Unidos querían apoderarse de Venezuela para seguir manejando a su antojo, como lo venían haciendo antes, el petróleo venezolano. ¿Y cuál era el problema? Que Estados Unidos maneje a su antojo las riquezas de petróleo de Venezuela. ¿Por qué? Porque solamente dejaban que una cúpula, una élite, maneje los miles de millones de dólares que le daba como ingresos la exportación del petróleo. Aquí, señores, en Miami yo conozco muchos venezolanos que hicieron fortuna y que construyeron la zona financiera de Miami, que es la zona de Brickell, por ejemplo, todos esos grandes edificios y esos bancos, prácticamente fueron hechos con dinero del petróleo venezolano. Ese dinero venía para los bancos de acá de Miami, para Wall Street, para los bancos de Manhattan. Y la gran mayoría de los venezolanos pues quedaban en la pobreza, en la miseria. Aquí en Miami a los venezolanos le decían el indio tabarato. Eso me lo han contado amigos que han vivido acá en los 70 y en los 80, en la época de la Venezuela Saudita. Dice que venían los venezolanos y le decían el indio está barato porque ellos venían y decían, ¿cuánto cuesta ese televisor? $200. Está barato, me llevo dos. ¿Cuánto cuestan esos? O sea, entraban a las tiendas a las grandes boutiques, a los grandes moles de acá, las tiendas de ropa fina, esos pantalones. $200 en ese entonces. Está barato, deme dos. Cualquier cosa era está barato, deme dos o deme tres. Le decían el indio está barato a los venezolanos. ¿Por qué? Porque venían pues los grandes funcionarios de PDVSA, que si no sabían pues PDVSA era una suerte de lo que eran los bancos antes en Perú y después ahora me he enterado que es lo que es Sedapal. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que los cargos que tenían los papás se los daban a los hijos. Dice que actualmente sucede eso en Sedapal. El papá agarra y dice, no, ya yo me voy a retirar, entonces ahora mi puesto va para mi hijo, para mi sobrino. Creo que nombran a quien le da la gana. Actualmente en Perú. Antes sucedía en los bancos, yo me acuerdo. Yo era un muchacho, pero sí, eso sucedía. Eso pasaba en PDVSA. Yo recuerdo en una oportunidad conocí a un muchachito que tendría pues en ese entonces
26, 28 años aquí en Estados Unidos y conozco un muchachito que me contaba cosas de Venezuela. Y después ya cuando entró Chávez al poder, estamos hablando, Chávez entró creo que fue en 1998, más o menos por esa época, por el 2002, 2003, conocí yo a otro muchachito venezolano que venían y él me decía pues que ganaba mensual en Venezuela 20 y pico mil dólares. Y yo, pues, y los que estábamos ahí en el grupo, decíamos, ay, compadre, tú estás peor que los cubanos, porque los cubanos que llegan a Miami todos eran ricos, todos vivían bien, nadie pasaba hambre y todos tenían de todo. Y sin embargo, todos sabemos que en Cuba no hay nada. Entonces ahora tú vienes, no, en serio, yo ganaba, bueno, ya dije, un hablantín más. Pero después conversando con otros amigos venezolanos, algunos exiliados que habían venido y otros que sí, que conocían la realidad de Venezuela, me contaban que sí, que efectivamente los, los que trabajaban en PDVSA se pagaban los salarios y los sueldos que le daba la gana. Y que si ese muchachito había heredado el cargo de su papá, pues le pagaban los 20 mil y pico de dólares y más. Entonces, obviamente, si hay gente que, que ganaban tanto dinero por el simple hecho de pertenecer a ese grupo de PDVSA, mientras, mientras el resto no tenía pues ni atenciones médicas, ni podían visitar una o inscribirse a una universidad de nivel o una buena universidad, mientras había un grupito que sí hacía lo que le daba gana, pues apareció Chávez, obviamente. Entonces, ¿qué les quiero decir, señores? Que buena parte de lo que ha sucedido en Latinoamérica y en este caso de Venezuela es responsabilidad también de los americanos. Entonces no es justo que si nosotros, o los americanos, los estadounidenses de ese entonces, han permitido que los grandes monopolios del petróleo, esas élites que dominaban el petróleo, Exxon, Amoco, eh, y todas las grandes compañías que explotaban el petróleo, pues se llenen de miles de millones de dólares, se lleven todos los recursos y los compartan con una cúpula nada más en Venezuela, mientras el resto del país se encontraba en una miseria. Y si los estadounidenses, ya digo, son responsables en buena parte, entonces, ¿qué cosa quieren hacer? Ah, bueno, como ahora llegó otro compadre que ya no nos deja que explotemos el petróleo de la manera en que a nosotros se nos ha antojado, pues el mundo ya no es como antes. Y si nosotros tenemos parte de esa responsabilidad, lo que deberíamos hacer es, si tuviéramos que hacer algo, simplemente influenciar en las personas, pero no meter a la CIA, no meter millones de dólares para crear algún tipo de sabotaje en un país que tiene que ser responsable de las cosas que hace. Por ejemplo, a mí no me gustó que Castillo en Perú entre al poder. Un mediocre, un pobre infeliz, fue presidente del Perú. Pero yo no hubiera aceptado que vengan los chinos o vengan los rusos o vengan los americanos a agarrar y a sacar al presidente porque ellos les sale de, de los testículos ir y meterse a un país o disponer la política interna de un país. Yo no hubiera estado de acuerdo. Por muy americano que yo me sienta, que soy americano, ciudadano americano, y vivo en este país la mayor parte de mi vida. Pero bueno, Perú es mi país de origen, mi país de nacimiento, y yo no voy a estar de acuerdo. Y yo estoy seguro que los venezolanos tampoco están de acuerdo en que, en que Donald Trump opte esta política como que fuera un bravucón de la esquina, el matón del barrio, y quiere imponer pues a- o quiere intentar meterse a Venezuela con sus tanques y con sus buques y con sus aviones. Y aparte,
que como les decía, ya Venezuela aprendió cuando a Chávez justamente los americanos lo sacaron del poder. Hay que acordarse que ese golpe que le hicieron a Chávez, que lo desaparecieron por 48 horas, no progresó, porque la misma gente no estuvo de acuerdo. Y Chávez, desde esa época, dijo, bueno, si me hicieron el golpe de Estado dirigido desde los Estados Unidos, pues ahora me voy a preparar. Y desde esa época se estuvo preparando. Venezuela tiene armamento que puede, de alguna manera, causarle algún daño a los Estados Unidos. Tiene armamento ruso, tiene apoyo de alguna manera de los chinos también. Los chinos han hecho buenas inversiones. Estados Unidos sigue siendo la primera potencia del mundo, pero como ya lo he dicho también en algunos programas, señores, ya no es el Estados Unidos de antes y el mundo ya no es como antes. Venezuela tiene, por eso que Maduro está tranquilo y está que se ríe, porque tiene capacidad militar para poder responderle y hacerle algún daño a los Estados Unidos. Y si Estados Unidos eh, incursiona a Venezuela y por cualquier cosa le derriban un avión o le matan a algunos soldados americanos, el problema doméstico que se va a causar aquí en los Estados Unidos no va a ser, no va a ser va a ser cosa seria. Los americanos no les gusta que le maten a un soldado, y menos por interferir en un país que Venezuela, Venezuela no nos está haciendo nada, señores. Le hemos, le hemos metido un montón de sanciones, ok, tienen petróleo, tienen la reserva más grande del mundo, pero bueno, en este momento no vale la pena que Estados Unidos actualmente está invirtiendo más de 80 millones de dólares diarios por mantener varios buques de guerra, creo que tiene también un portaaviones, con algunos aviones ahí enfrente de las costas de Venezuela. ¿Qué pasaría si hubiera... Yo no creo que Trump se atreva porque sabe perfectamente que los rusos le han dado apoyo militar, están devolviéndole de alguna manera la misma moneda que hacen los americanos, que le están dando apoyo militar a Ucrania, vendiéndoselas ahora, pero anteriormente no. Anteriormente se lo ha dado gratis el, el pusilánime y el que no gobernaba los Estados Unidos, el expresidente Joe Biden, el pobre, cientos de millones de dólares le dio en armamento a Ucrania. Donald Trump no le está dando gratis, pero le está dando armamento. Entonces, si los rusos están haciendo lo mismo con Venezuela, no nos podemos quejar los americanos. No se puede quejar Trump. ¿Qué le va a decir? ¿Y por qué tú le estás dando armamento a los venezolanos? Bueno, ¿con qué cara? No creo que se atreva. Y si se lo dice, se lo dirá pues de alguna manera. Y ellos, los rusos, responderán de otra manera, obviamente. Entonces, mis amigos, yo ojalá me equivoque, pero creo que Estados Unidos no va a incursionar. Sabe perfectamente que desde hace muchos años eh, tienen también armamento que le dieron los iraníes. Lanchas rápidas, tienen drones. Los venezolanos escondidos debajo, escondidos, sin hacer mucho ruido, se han estado preparando desde la época de Chávez. Créanme, mis amigos, Estados Unidos ya no puede estar haciendo las payasadas que hacía antes, de nombrar, hacer un golpe de Estado, poner a un presidente que lo sacaron después. Han cometido la ridiculez. ¿Recuerden ustedes de poner a Guaidó? ¿Se acuerdan de Guaidó? El supuesto presidente lo hicieron que lo reconozcan 50 países. Fue reconocido por 50 países. eh, el, este señor Guaidó como presidente de Venezuela. Me acuerdo que la señora Bailey decía, el presidente Guaidó, el presidente Guaidó. Y Maduro estaba ahí gobernando en Venezuela. Pero sin embargo, pero como les digo, mis amigos, la corrupción y el dinero corre por todos lados. Guaidó fue juramentado aquí en Miami como presidente, creo. Fue juramentado y nombró sus ministros. Nombró ministros. Ustedes se reirán, pero es cierto.
Bueno, a mí también me causa hilaridad. Pero es cierto, nombró sus ministros. ¿Y usted sabe lo que pasó? A esos ministros contaban con presupuesto. ¿Y de dónde creen que sacan el presupuesto? Ah, de lo que había decomisado los Estados Unidos. Habían congelado las cuentas de Venezuela. Aquí congeló la compañía Citgo, tenían más de 2000 y pico estaciones gasolineras. 2000 o 5000 y pico, no recuerdo, disculpen, no recuerdo la cifra exacta. Si alguien se acuerda, pues que los ponga. Entre otras cosas. Y ese dinero todavía está congelado. Es más o menos parecido a lo que han hecho los europeos con Rusia, que le han congelado más de 300.000 millones y quieren utilizar esa parte del dinero para pagar el conflicto que ellos mismos, los americanos y la OTAN, provocaron a Rusia contra Ucrania. Entonces, con esos, con esos activos congelados, pues comenzaron el señor Guaidó a disponer de un montón de millones de dólares con la venia pues del incompetente Joe Biden, ¿no? Y a sus ministros tenían su presupuesto y después se descubrió que varios millones se habían perdido, no se sabía dónde estaban, cientos de millones de dólares. Y expresidente, el expresidente Guaidó, para seguir con la chacota, el expresidente Guaidó vive aquí en Miami, paseándose, con un montón de dinero, ni trabaja. Bueno, se habrá quedado con unos cuantos milloncitos. Así funciona la política, pues mis amigos, así funciona la política exterior de los Estados Unidos. Imperfecta, deplorable desde cualquier punto de vista y, y que ya debería parar, pues. Y yo creo que va a tener que parar, porque Estados Unidos sabe conscientemente que ya no es el Estados Unidos de los 80, de los 90, inclusive hasta de los 2000, vamos a decir, que podía hacer lo que le daba la gana en el mundo. Ahora está China, está saliendo Rusia, la OTAN no sirve para nada, la vieja Europa, ya lo he dicho yo, no sirve para nada, no tienen, dan lástima los ingleses, los franceses, los mismos alemanes. ¿Quién iba a pensar? Alemania, la ciudad más culta del mundo, la locomotora de Europa, recesión. Los franceses, casi en recesión. Los ingleses igual están jodidos y no tienen, y se paran, y se humillan aquí a los americanos. De verdad que da vergüenza. Esa vieja Europa da vergüenza. Pero bueno, señores, ojalá que me equivoque y yo digo, Estados Unidos no se va a atrever a incursionar a Venezuela. Debería intentar por otros medios. Dicen que Maduro le había pedido, le había dicho a Donald Trump que no había problema, que él en 2 años se iba, pero Donald Trump no aceptó. Yo creo que en algún momento, yo no sé quiénes son los que lo asesoran en la política de Latinoamérica a Donald Trump, pero yo creo que en algún momento pensaron que con todas estas provocaciones que hacía Donald Trump, o iba a renunciar Maduro o le iban a dar un golpe de Estado. Pero yo sabía que eso no iba a suceder. Tenía mucha información, estuve muy al tanto de lo que pasa en Venezuela, entonces eso no iba a suceder. Y muchos políticos, yo leía muchos analistas serios eh, en el mundo americano y en el mundo latinoamericano, que decían que no, que era bien difícil. Exceptuando a la señora Bailey, ¿no? Ahora que es la señora Tarruda, ¿no? Que, 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 que dice estupideces, que ya se cae, que ya se cae mañana, que se cae pasado, los ilusiona a los pobres venezolanos, que son mayormente mujeres los que lo siguen a él. Y él lucra pues con, con el fake news, con esas falsas noticias, ilusionando a los pobres que ya se caen. Tanta gente que hasta acá, pues que imagino que quiere regresar a su país. Bueno amigos, acuérdense de inscribirse al canal, dejarme un like, déjenme algún comentario y compartan el video. Los veo hasta la próxima, que descansen. Un abrazo.